Hola, buen día a toda Latinoamérica. Estamos esperando en este momento que se conecte Sergio Jaramillo y Héctor Abad para que nos cuenten en primera persona lo que sucedió anoche, la tragedia del misil que llegó al restaurante donde estaban cenando. Sergio, por favor, dile a Héctor que se una. Así podemos empezar con con el conversatorio. Mientras tanto, bueno, yo les cuento a todos los que estén viendo y escuchando, yo tengo relación diaria con Sergio, nos hablamos permanentemente, nos comunicamos permanentemente, pero desde anoche que me enteré de este de esta desagradable noticia, no he podido hablar con él. Así que nuestra audiencia se va a enterar al mismo tiempo que yo de las cosas que necesito saber de Sergio. Afortunadamente sé que ellos están bien. Desafortunadamente, Victoria, la, la escritora ucraniana, está en grave estado, pero bueno, estamos por lo menos tranquilos que Sergio y Héctor están bien. Veo que se está integrando mucha gente. Caterina Palenska, un gusto saludarte. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Esteban, qué gusto verte. Bien, Pues, tienes acabamos de llegar aquí tienes que con Héctor, enderezar el teléfono. que lo tengo que enderezar. Sí, estás acostado en este momento. Ah, ok, vamos a mirar. Au. Estamos con un Ahí iPad estamos bien. acá. Ahí ya. Ahí Oh, estamos bien. ok. Sergio, qué momento durísimo, durísimo. Yo estuve hace más de 20 años a 4 cuadras del momento que estalló la bomba en la embajada de Israel, y si bien yo no vi nada porque pasó a 4 cuadras, todo tembló, fue un momento tremendo, que nadie de nosotros que estaba en la calle sabía nada, se caían los vidrios, el ruido era ensordecedor y no acababa nunca, y me quedé toda la noche pensando en qué te habría pasado a vos que lo viviste arriba tuyo. Cuéntame cómo están todos. Lamentablemente, Victoria no está bien. Cuéntanos todo, por favor. Pues aquí estamos con Héctor, que se va a unir en un momento. Eh, para mí es un poco difícil de describir en realidad porque uno vive el momento, se concentra, ve qué hay que hacer, cómo se puede ayudar. eh, y tomar distancia no es tan fácil, pero digamos ópticamente lo que ocurrió, como hemos descrito ya con Héctor, es que estamos al final de la jornada en un restaurante que es el restaurante Kramatorsk, que es una ciudad no tan pequeña, una ciudad importante, eh, con un diseño urbano muy soviético. Y en este restaurante es donde se suelen concurrir los corresponsales internacionales, la gente de afuera, las ONGs que están tratando de ayudar llevando alimentos, por ejemplo, y la gente de Kramatorsk. Entonces ahí llegamos en un ambiente francamente festivo de fin de jornada y, y es exactamente lo contrario de lo que uno se imagina, porque durante el día está uno dando vueltas, está hablando con gente y todo el tiempo piensa, ¿será que acá puede ocurrir algo? ¿Será que allá puede ocurrir algo?
pero llega a un restaurante y siente que está en un refugio, está en un restaurante con otra gente, con los civiles, hablando, se terminó el día y de repente un sonido seco, muy fuerte, ¡pam! Diferente a las explosiones clásicas, y empieza todo a volar por los aires, y ve uno como en cámara lenta los pedazos de marquesina, los vidrios volando, las vigas, una me cayó a mí en el muslo, pero nosotros tuvimos la suerte de que estábamos sentados en la terraza del restaurante y no en su interior, porque los que estaban en su interior vieron cómo se les venía literalmente el techo encima, y varias de las muertes, entiendo, son precisamente de personas que quedaron sepultadas con el impacto del misil. Impresionante, impresionante. Y todo eso es un segundo que parece una eternidad, ¿verdad? Es exactamente así, y empiezan a sonar las alarmas y empiezan a oírse los gritos y la gente a correr de un momento, de un lado para otro. Sí. Yo tiendo a no exaltarme, a observar y a tratar de ver qué se puede hacer, eh, pero sí tenía mucho de lo que uno ve a veces en cine cuando hay una escena de estas y de pronto la película pasa una especie de cámara lenta y se ven los pedazos de cosas y las esquirlas dando vueltas por el aire, así lo sentimos nosotros. ¿Y qué fue lo primero que recuerdas que hiciste en ese momento? Pues yo miré a Héctor, que estaba tirado en cuatro patas en el piso, que aquí ya se nos va a unir. Ok. Acabamos de llegar a Kiev y aquí nuestro querido Esteban Tucci, y tenía como unas manchas que parecían sangre. Al principio parecía que estuviera sangrante, pero en realidad no tenemos muy claro por qué terminó manchado por todas partes, pero no estaba herido. Entonces él se paró y me volteé y vi inmediatamente a mi vecina y amiga, Victoria Melina, la escritora, que estaba sentada exactamente junto a mí, exactamente junto a mí. Yo hice un movimiento antes como de este estilo, Sí. bajé un poco las piernas en el momento exacto de la explosión. Y ella estaba sentada así, erguida, y por eso fue que la golpeó atrás en la nuca algún objeto cortante de manera muy fuerte, y eso fue lo que ocurrió. Y ella está en cuidados intensivos y yo estoy acá hablando con ustedes y es algo que... Ahora sigo con este relato, Sergio, que me parece importantísimo este momento que acabas de narrar para seguir desde ahí, pero antes quería saludar a querido Héctor. Es un honor conocerte en lástima, pecado que sea en estas circunstancias. Te mando un abrazo y te pregunto cómo estás. Gracias. Yo estoy bien, yo estoy extrañamente bien, no me lo explico. Lo único que tengo es un gran zumbido en la cabeza, a veces mucho dolor de cabeza, como si lo que más me hubiera afectado fuera el oído. Pero, mm, pero yo mismo pensé que estaba herido por estas cosas negras que me veían todo el cuerpo, en la camisa, en la chaqueta. Y pensaba, estoy herido, pero no me duele nada, qué raro. Y toda la gente como que trataba de ayudarme porque creían que estaba herido. Yo estaba en ese momento riéndome con Victoria, me estaba riendo porque estábamos brindando con cerveza sin alcohol y porque en la región hay ley seca y no nos podíamos tomar un vino, y acababa de pedir una pizza 4 quesos y me levanté como a brindar con ella cuando brotó. Yo sentí que del centro de la tierra algo brotó, pero en vez de tirarme hacia arriba, ese ruido infernal Sí. me tiró al suelo y yo caí, y caían vidrios y yo ahí me movía y no sabía qué pasaba, estaba aturdido en el estupor, traté de levantarme, me levanté, todo el mundo me decía que si estaba herido, que si estaba mal. Catalina me pedía perdón por haberme llevado a ese sitio. Y de repente veo yo a Victoria Melina sentada, muy recta, con la
cabeza un poco hacia atrás, pero sentada, limpia, sin sangre, sin nada, impecable, pero con los ojos cerrados, y no respondía a Sergio y a Catalina, y no abría los ojos, y entendimos que algo muy grave le estaba pasando. Pero como yo parecía herido, me sacaron de ahí los ucranianos a los gritos que yo no entendía. Es muy raro, también los gritos parecían llegar desde muy lejos. Eran gritos, obviamente, en una lengua que no entendemos. Y gritos de miedo, gritos de dolor, gritos de socorro, gritos de no sé qué. Y te llevaban como a inspeccionarte y a decirte que te hicieras más lejos porque podía caer otra bomba. Entonces yo no vi cuando se llevaron a Victoria en una ambulancia. Y ese instante, ¿qué sucede? ¿Quiénes son los que socorren? Los ucranianos a los que Todo te el mundo. refieres. Es impresionante la cantidad Todos de con gente. todos, ¿verdad? Es una La gente llega solidaridad. a ayudar, no. Nadie piensa como en salvarse. Llegan a ayudar. Es impresionante. Es increíble, increíble. ¿Y cuántas horas hace que pasó esto? Eso fue a las 7:28 de ayer. Hace 24 Sí, horas. Hoy son, sí, 23 horas. ok. Y en todo este día, ¿cómo pasaron todo este día Pues en estas teníamos últimas un 24 horas? pues primero teníamos la preocupación muy grande con Victoria, ir al hospital donde estaba. Luego yo realmente creía que no tenía gran cosa, pero había la posibilidad que tuviera el fémur roto, porque me dolía y tenía un gran montículo en el muslo, y me tenía que hacer ver. Y estuvimos ahí varias horas, salimos tarde del hospital. Llegamos al hotel, pero además tenemos el problema adicional que el automóvil, el vehículo en que llegamos, pues lo destruyó el misil. La onda explosiva. La onda explosiva le destruyó todos los vidrios, no estaba claro si realmente era inservible o no, y en todo caso un viaje tan largo de 9 horas de regreso, pues entonces había que ver cómo íbamos a hacer para devolvernos, pero todas estas cosas parecían no menores frente al asunto central, que es la salud de Victoria, la que se dedicó de cuerpo y alma a Catalina, como ya lo mencionó Héctor. Y ella quedó en Kramatorsk, ¿verdad? Y ustedes ya están en Kiev. No, ella salió en una ambulancia con Catalina esta mañana con Médicos Sin Fronteras. La llevaron a un hospital más especializado. Ok, ok, ok. Bueno, Marcela, te has unido. Muchas gracias, buenos días aquí en Colombia, buenas tardes en Kiev, Sergio y Héctor, pues mi solidaridad desde ayer, minutos después de lo sucedido he estado en comunicación con Sergio, han sido momentos muy angustiosos para él y para su familia aquí en Colombia y hemos estado pues muy preocupados con el tema. Quiero unirme leyendo mensajes que nos están llegando de colegas, de amigos. En este momento me está escribiendo Ricardo Silva, nuestro columnista y gran escritor, diciendo lo siguiente, me permito leer lo que están diciendo. Conozco, admiro y quiero a estos tres colombianos, al escritor, la periodista y al gestor de paz, a Héctor, a Cata y a Sergio, que han hecho tanto por darle sentido a la vida de todos. Me revuelve el estómago que hayan visto la guerra de semejante manera. Me quedo mudo cada vez que trato de entender que no solo se salvaron por muy poco de la muerte, sino que, de un segundo al otro, vieron la desgracia de una amiga valiente que tenían al lado y con la que pasaron el día entero. Me alegra mucho esta oportunidad de darles las gracias, de decirles en vida que soy otro testigo de todo lo que han hecho por nosotros. Negarse a la guerra requiere el coraje y el talento que les he visto a los tres. Y entonces va un abrazo fuerte para cada uno. Ese es el mensaje de Ricardo Silva en este momento que les está mandando. Tenemos prácticamente 100 personas en este momento conectadas en vivo. Quisieran responderle a Ricardo. Ahorita por señal, temas de señal, no los estamos conectando a ustedes en vivo, sino les estamos leyendo los mensajes que nos están mandando. Héctor y Sergio, ¿algún mensaje para Ricardo que los escucha? Bueno, Ricardo fue uno de los primeros escritores que nos apoyó en esta campaña de Aguanta Ucrania. Él es un hombre lúcido, solidario, sensible y bueno, te agradecemos esas palabras
tan sentidas y tan bonitas. Muy agradecidos por toda esta solidaridad que nos están expresando desde Colombia. Yo personalmente me siento un poco, no sé cómo describirlo, porque creo que lo principal en este momento no somos nosotros y nuestra salud, nosotros estamos bien. Lo principal son todas las víctimas que quedaron de ese ataque atroz, de ese ataque infame de un gobierno. Es que lo que es increíble es que sea un gobierno que usa su armamento militar y lanza misiles a la población. Hay una cierta especulación dando vueltas. Hay que esperar a qué dice la información oficial de Ucrania, pero se habla de dos misiles S-300 que previamente se había hecho un trabajo de inteligencia por parte de Rusia, con coordenadas, etcétera, y pues absolutamente nadie en el lugar, después hablando también, tenía ninguna duda que este era un ataque intencional. Entonces es un acto de barbarie, de verdad, como el mundo yo creo que no ha visto desde mucho tiempo, desde mucho tiempo, porque es un país, pero además es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. ¿Y qué es lo que hace un miembro permanente del Consejo de Seguridad? Pues supuestamente estar salvaguardando el orden internacional, protegiendo el derecho internacional, que es el que nos protege a todos nosotros, sobre todo a los pequeños. Y ahí hay un principio sobre el que siempre hay que insistir, que es muy parecido al principio básico de la democracia, que todos somos iguales ante la ley. Ante el derecho internacional, todos los estados somos iguales y nadie puede violar la soberanía del otro. Y eso va más allá incluso del tema de la democracia. Y yo digo siempre que es realmente la única cosa que realmente hay en común en América Latina, entre sistemas tan distintos como pueden tener Cuba y México y Colombia y Venezuela y Argentina, es este repudio, este rechazo de cualquier intento de infringir la soberanía de un país. Y por eso América Latina ha tenido paz 2 siglos, porque se respeta ese principio. Eso no tiene nada de abstracto, es la paz real, es lo que protege a los países y evita los conflictos. Entonces, y quien lo debe estar protegiendo es el agresor, y agrede no solamente al país y lo invade y trata de conquistarlo, sino agrede a su pueblo y quiere castigarlo con las armas, como dice Héctor con mucha sabiduría, precisamente porque no está avanzando en el campo militar. Pues es francamente una cosa espantosa que todos tenemos que salir a rechazar. Y yo creo que hay que hacer mucho más de eso. Aguanta Ucrania es una plataforma, pero hay que ir mucho más lejos, porque es absolutamente intolerable que a la gente, a los civiles en Ucrania los estén matando de esa manera diariamente, como si fuera un espectáculo, como si fuera un partido de fútbol. Eso no puede ser. Perdón, voy a dar algunas indicaciones, estamos en vivo. Sergio, ¿se puede mover un poco su celular hacia la derecha para que tengan la imagen de los dos, de Héctor y de usted? Un poco, por favor, está saliendo un poco cortada la imagen. A los colegas que en este momento nos siguen, les pido el favor que me manden las preguntas por WhatsApp. Voy a empezar a leer. Se fue el sonido. Marcela, estás No en estamos silencio. viendo. Marcela, no se escuchó tu pregunta. Sí, Zulay Ucros de Noticias Telemundo pregunta, ¿qué saben de la escritora ucraniana que los acompañaba? ¿Cómo está su estado de salud? Pues lo que hemos dicho es que es muy delicado, pero a la vez es una situación muy delicada, y la familia quiere que sean ellos quien le informen a los interesados, a la opinión, en su estado. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Podemos contarles que está en una situación difícil, que ha pasado por cuidados intensivos, pero dejemos que la familia nos vaya contando los avances en su salud. De acuerdo, Sergio, realmente todos pensábamos ayer en la gente que hemos venido trabajando con el tema de Ucrania. Se nos une Francisco Samper, uno de los creadores también de este movimiento. Ese es un día normal en Ucrania. Es decir, infortunadamente a ustedes les tocó un pedacito, en la realidad llevaron un poco más de 72 horas y ya terminaron con una lluvia de misiles encima. ¿Cómo es la realidad de la gente? ¿Cómo es ese día a día de los ucranianos y cómo le están haciendo frente a la guerra?
Yo siempre digo que lo que más me impresiona de Ucrania es cómo la gente usa la cotidianidad como forma de resistencia. No quieren, no quieren dejarse oprimir por la invasión rusa, y en la medida en que ellos mantienen su ritmo de vida, sus ocupaciones, eh, pues esa es una forma de resistir. Y cuando uno va hasta allá, que son unas 9, hasta el Donbass, que son unas 9 horas de trayecto, pues ve como el país en general sigue funcionando, la agricultura sigue funcionando, han tenido toda clase de problemas, como sabemos, después de este bárbaro ataque de los rusos a la represa en la región de Gerson, pero en general los ucranianos no se rinden, o sea, realmente esa es la cualidad más impresionante, y no se rinden no solamente en el campo de batalla, no se rinden en las calles, no se rinden en ninguna parte. Pero es verdad que cuanto más se acerca uno al frente de batalla, cuanto más se acerca uno al Lugansk o al Donbass, pues más ve la destrucción, más ve los edificios completamente destruidos, más ve las historias de personas secuestradas y asesinadas por los rusos, más oye los atentados a los civiles. Digamos que en Kiev, que es una ciudad muy grande, pues están las alarmas y hay misiles, pero hay defensas antiaéreas mucho más efectivas. Ayer en la bomba que nos cayó a las 7:30 de la noche, pues no alcanzaron siquiera a sonar las sirenas. A pesar de que allá hay sirenas antiaéreas, pues anti-raid. La situación allá es mucho más tensa y la guerra es mucho más activa. Cuanto más al este se mueva uno a la región invadida por los rusos, no a la frontera con Rusia, sino a la frontera de la tierra invadida de la tierra ucraniana invadida por Rusia. Quiero darle la palabra a Samper con los buenos días, Francisco Samper, publicista, presidente de Lowe, uno de los creadores de esta campaña también. Samper, gracias por unirte. Te escuchan desde Kiev, Héctor y Sergio. Gracias a ti, Marcela, y qué placer verlos, Sergio y Héctor, que pues no había tenido oportunidad ni siquiera de hablar con ustedes. Qué fortuna que hayan salido pues relativamente bien dentro de esta tragedia tan horrible. Pues ayer en la mañana, como estaba contando Héctor, ahora ellos estaban visitando varias ciudades y Sergio me ha mandado varias fotos diciendo, mire, estamos viendo estos son, así quedaron estos sitios. Lo que menos me imaginé yo fue que esto pudiera pasar. Y cuando hablábamos en la campaña de por qué en Colombia nos debe importar este tema, que está a miles de kilómetros de acá, decíamos porque el dolor y el sufrimiento de esta gente lo hemos padecido en Latinoamérica muchas veces, pero el hecho de que lo hayan tenido que vivir ustedes en carne propia, que es un hecho muy desafortunado y por el que les envío un abrazo muy solidario, pues creo que acerca mucho a la gente a la realidad de lo que se está viendo allá. Eso, como hemos dicho, es el día normal, un día cualquiera de lo que pasa en Ucrania, que es absolutamente terrible. Les mando un abrazo y antes que nada, pues me siento muy feliz de verlos ahí y saber que están bien. Gracias, Francisco. Bien, continúo con... Sí, no. Yo quería agregar a lo de Francisco que nuestra campaña dice basta de indiferencia, ¿no? Nuestra misión es decirle a todas las regiones basta de indiferencia. ¿Qué podemos hacer, Sergio, para terminar con esta indiferencia? Sergio, Héctor. Yo creo que la conclusión es que tenemos que movernos del plano de la discusión geopolítica al plano de la gente, de la realidad, de los casos concretos, de las historias de vida. Y ahí la gente entiende. Ahora hay este interés, ¿por qué? Porque nos cayó un misil encima. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y dónde estaban sentados? ¿Y la gente por qué estaba ahí? Y empieza a imaginarse, y todo eso se vuelve menos abstracto, y se entiende que un país, una potencia mundial, le lanzó un misil a la población civil en un restaurante en Ucrania.
Tengo dos preguntas similares según en este momento el país de España. Nuestro colega Santiago Torrado y RCN Televisión, Ana, coinciden en la misma pregunta. Voy a empezar a unificar. Dice, hoy la Cancillería emitió un comunicado condenando el ataque, pero Colombia ha mantenido una posición relativamente neutral con respecto a la invasión de Ucrania. Usted ha sido también diplomático. ¿Cuál debería ser la posición de la diplomacia colombiana, la que usted esperaría de la Cancillería? Después de este incidente, ¿será más costoso persistir en esa cierta neutralidad? El diplomático de este movimiento es Héctor Abad. Esto debe ser porque meto siempre la pata. Que soy diplomático. Bueno, contesten, señores. Yo creo que yo no vine aquí como periodista por una causa, porque en esta causa, en esta situación, yo soy incapaz de ser neutral. Sería incapaz de ser neutral. Yo veo aquí muy claramente unas víctimas y un verdugo, que es casi individual. Hay un señor que no admite el disenso, que a sus opositores los encarcela o los envenena. Hay un señor que sostiene que Ucrania no existe. Hay un señor que dice que viene a desnazificar a Ucrania, y estuvimos ayer con Victoria precisamente, o antier, ya no sé, en un monumento que tiene una menorá, como un candelabro, como figura, en una fosa común donde enterraron, después de la invasión de los nazis, entre 15.000 y 30.000 judíos en las afueras de Kharkiv. Y este que viene a desnazificar a Ucrania, pues voló esa menorá en conmemoración de las víctimas de la invasión nazi con su propia invasión, este señor que viene a esto. Yo creo que Colombia tiene que escoger si quiere estar al lado de esos países tan dignos como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Si quiere estar al lado de ellos, apoyando a Putin, bueno, pues seremos nosotros esa categoría de país. Y si quiere ser neutral, pues creo que tampoco quedamos en tan buena compañía. Y me parece bastante, no es muy diplomático decir esto, pero a mí me parece que ser neutrales en un caso como esto de clara agresión, donde las opciones éticas prácticamente yo creo que no existen, es moralmente indefendible. Yo tengo una perspectiva en este punto ligeramente distinta. Yo creo que... ¿Vio? El diplomático no era yo. Sergio, por favor, dale un poquito más corrido a su cámara. Eso, exacto. Gracias. Cada vez que uno hable, porfa, se corre un poquito para que todos lo puedan ver. Qué pena. Gracias. Ahí estamos bien. En lugar de concentrarnos tanto en países particulares, la idea de bloques, que es terrible, tenemos que pensar es en los principios. El primero, lo que hablamos, el derecho internacional, como ya lo estábamos discutiendo, el derecho internacional es lo que nos protege a todos, los países, los que nos protegen nuestra soberanía. Entonces es una pregunta muy sencilla: ¿usted está a favor o en contra del derecho internacional? ¿Usted está a favor o en contra de que no se le viole la soberanía a un vecino? ¿Cuáles son las consecuencias de relativizar este principio para los más débiles? Porque en un mundo sin ley se organizan los más fuertes y quedamos todos a merced de esos poderes. Igualmente, entonces la primera pregunta: ¿el gobierno está a favor o está en contra del derecho internacional? ¿Está a favor o en contra de la protección de la soberanía? Y lo segundo es: ¿está a favor o en contra de la protección de los derechos humanos, de los derechos de las personas y del respeto al derecho internacional humanitario? Esa es una pregunta muy sencilla. Y es una pregunta que no tiene que ver necesariamente con que si uno existe izquierda o derecha, o incluso qué tipo de régimen tiene. Yo siempre digo, este principio de soberanía es la única cosa que los países de América Latina realmente tienen en común y que han mantenido la paz del continente. Y uno puede ser mexicano, puede ser cubano, puede ser argentino, puede ser colombiano. Nadie se aguanta la idea de que su vecino lo puede invadir y le puede quitar el 20% del territorio una mañana porque le pareció que sí. E incluso comerse todo su territorio, que era
intención original de Putin, sigue siendo la de dominar ese país. Bien. Entonces, yo creo que es eso, es una pregunta muy sencilla. ¿Estamos a favor de la protección del derecho para todos, de los derechos humanos, o no? Bien. Yo Preguntas voy a para la dejar Cancillería. un con Héctor. Me toca atender una cosa Por favor, de afuera. Y ¿alcanzan 2 preguntas más, no, no Sergio? alcanzo, pero no me demoro nada. Él ya vuelve. Héctor, Él ya vuelve. ¿sigues allí? Quedan en manos del diplomático. Con gran orgullo, además, con gran orgullo. Sigo, la pregunta te la hace en este momento Redman Noticias, te la hace Michael Buitrago, dice, pregunta para Héctor Abad. Usted le dio un abrazo a la bibliotecaria ucraniana Julia y Victoria Amelia, quien en este momento está hospitalizada por las heridas, y dijo, se siente como un abrazo solidario desde América Latina. ¿Qué piensa ahora mismo, horas después de este nefasto bombardeo? Bueno, Victoria nos llevó a una aldea muy pequeña, donde hay una librería, perdón, una biblioteca también muy pequeña que maneja esta señora Julia, que nos contó que una de sus lectoras había pasado esa mañana diciendo que ya había acabado todos los libros de la biblioteca. Y yo afortunadamente pues tenía uno de mis libros traducidos al ucraniano y se lo pude dejar de regalo. Pero nosotros estábamos ahí, acabábamos de entrevistar a la madre de un poeta y escritor de cuentos infantiles ucraniano, que al principio de la invasión rusa, que llegó hasta esa aldea, algunos vecinos lo denunciaron por nacionalista ucraniano, y los rusos lo detuvieron, se lo llevaron, lo devolvieron, se lo llevaron con su hijo autista, y luego al día siguiente volvieron por él sospechando que eso le iba a pasar, que eso le podía pasar. Enterró un diario que llevaba desde hacía pocos días, desde que había empezado la invasión, en el jardín, debajo de un árbol de cerezas que ahora estaban en cosecha. Y el padre de este poeta, que los rusos se llevaron, que los rusos torturaron y que luego apareció en una fosa común, muerto, con 2 balazos, el padre le dijo, mire, mi hijo enterró en el jardín que él cuidaba algo que él estaba escribiendo. Y Victoria, que se ha dedicado a documentar los crímenes de guerra de los rusos durante su invasión, pues con una pala fue a buscar esos diarios y los encontró y se los entregó a la casa, al Museo de la Literatura de Kharkiv, y bueno, y estaban a punto de ser publicados, entre otras de las labores de la gran Victoria, que hoy se debate entre la vida y la muerte. Ella nos llevó allí, de otras partes. Dios, cuánto siento vivir esta tragedia en carne propia, Héctor. Quisiera, Samper y Martucci, ustedes que han metido tanto corazón a la campaña Aguanta Ucrania, que en este momento refrescáramos un poco el concepto, cómo nació, por qué estamos en esto, quienes voluntariamente nos hemos decidido apoyar esta causa. Yo creo, Marce, y perdón Esteban que tome la palabra, Sí. ya complementarás tú, por exactamente lo que dijo Sergio. Hoy hace un año, en el Festival Publicitario de Cannes, exactamente en esta época, el presidente Zelensky hizo un llamado a los creativos del mundo a decir, necesitamos que nos ayuden a pensar, necesitamos que nos ayuden con ideas, y dentro de lo que él nombró una campaña que había sido hecha por nosotros en la agencia en Colombia. Y yo me comuniqué con Sergio, que casualmente venía pensando en esto mismo, y ahí activamos un grupo de, digamos, creativos latinoamericanos que venimos hace años trabajando ad honorem para causas que nos parece que son válidas y que promueven, digamos, los principios que no se pueden violar de ninguna manera y que deberían ser universales y aceptados por todos. Y de ahí empezamos a trabajar en la idea. No sé, Esteban, si quieres complementar. Sí,
Nada, el grupo de publicitarios que estamos trabajando somos de casi todos los países de Latinoamérica y cuando Francisco nos llamó para participar, inmediatamente todos dijimos que sí. Algunos de nosotros están en este momento presenciando esta conferencia, los veo pasar en los mensajitos de abajo, en los corazoncitos. Y bueno, lo importante es entender cómo, todavía nos falta mucho trabajo en esta campaña, es entender cómo llegar al ciudadano de a pie con este mensaje. Que esto no sea un debate teórico, político y nada más, sino que la gente asuma un rol activo, porque empatizar con el pueblo ucraniano en este momento es defendernos a nosotros mismos también. Eso lo dijo de alguna manera recién Sergio. Sin duda, neutralidad no cabe en este espacio. Héctor, ¿hasta cuándo vas a estar en Ucrania? Me preguntan de la revista Semana. Como parte de la campaña Aguanta Ucrania, mientras ustedes continúen en suelo ucraniano, ¿van a estar en otras ciudades? ¿Qué tipo de acciones llevarán a cabo para extender el mensaje de paz? No, nosotros en unas horas vamos a coger un tren nocturno que nos lleva a una ciudad más cerca de Polonia. Después cogemos un carro que nos lleva a la frontera de Polonia y cruzamos a pie, como han cruzado millones de ucranianos, al otro lado de la frontera, a Europa occidental, digámoslo así. Porque nuestra misión de solidaridad, nuestra misión de información, tal vez llegó hasta unas profundidades excesivas que no nos esperábamos. Sergio está cojeando mucho, tiene mucho dolor, yo estoy aturdido. Catalina se queda aquí, ella vive aquí, ella es corresponsal de guerra aquí, pero nosotros al amanecer de mañana esperamos estar llegando a la frontera con Polonia para irse Sergio a su casa y yo para volver a Colombia en los próximos días. Donde te esperamos con los brazos abiertos y calma. Nos escribe Rafael Niño de City TV. Rusia justifica su ataque diciendo que había presencia de militares. Sin embargo, las afectaciones ocurrieron en edificaciones civiles. Cuéntanos cómo fueron los instantes previos, bueno, lo que ya hemos hablado, pero ¿qué opinas de esta justificación de Rusia? Bueno, en una región cerca del frente de guerra, naturalmente hay muchos militares. Y en una ciudad pequeña, pues uno entra a un café y hay militares y hay civiles. Uno entra a un supermercado, hay militares y hay civiles. Uno va por las calles y hay militares y hay civiles. Es una sociedad así. Están todos ahí. Pero hay cuarteles, hay trincheras, hay frentes de batalla, donde se supone que hay una guerra legítima. Y hay sitios como este restaurante donde había sobre todo civiles, mujeres, niños, ancianos, corresponsales extranjeros, nosotros que estábamos ahí, una escritora ucraniana, y claro, como en cualquier otra parte de las ciudades en este momento de Ucrania, y más aún de las ciudades del este de Ucrania, había militares. Si esa es la justificación rusa, entonces pueden tirar una bomba en cualquier parte. En cualquier parte puede haber 10 civiles y un militar, claro. Entonces ese es el objetivo legítimo. La cosa es que ellos usaron una bomba, un misil de precisión, perfectamente geolocalizado el sitio donde querían que cayera. Cayó exactamente en la mitad del techo de un restaurante, de una pizzería, donde por la noche hay muchísima gente. Cientos de personas, corresponsales extranjeros, también militares, sí, seguramente querían matar militares, pero no solamente militares. Querían matar también a los corresponsales que dan las noticias, querían aterrorizar a la población civil, querían decirle a la gente que se vaya o que no salga a la calle, querían decir la fuerza manda, querían decir nosotros estamos perdiendo la batalla
militar, pero miren, si perdemos la batalla militar, nos quedan bombas y misiles para castigarlos a ustedes. Ese es el horror, ese es el horror de una guerra infame, injusta y peleada no con las leyes de la guerra, sino con las no leyes del terrorismo. Nos quedan 5 minutos de transmisión. Quisiera a mis compañeros si tienen alguna pregunta y hacerte 2 preguntas más, Héctor. Una, tú estabas en Ucrania porque también invitaba a la Feria del Libro, que además se volvió un poco un momento de resistencia frente a la guerra. Esa Feria del Libro, ¿cómo te fue? Y en ese espacio tan especial, ¿cómo sentiste a los ucranianos? Bueno, digamos que yo tenía una idea muy vaga de Ucrania hasta que me publicaron, antes de la invasión rusa, un libro en ucraniano, unas queridas editoras. Fueron ellas las que consiguieron la invitación para Aguanta Ucrania y para mí también a venir. Yo no había podido venir cuando lo publicaron porque pasó lo de la pandemia. A mí a venir a firmar libros y a nosotros a presentar en nombre de todos los que han participado, de los que la diseñaron y de los artistas y escritores que han participado. Contarles qué estamos haciendo, manifestar nuestra solidaridad, estar presentes. A mí pues me decían en la casa, pero ¿cómo te vas a ir para allá? Yo decía, pero si mis editoras están allá y viven ahí y no tienen miedo, ¿cómo no voy a ir yo también? ¿Qué les voy a decir? Simplemente que me da miedo, que no voy, porque me da miedo. Yo soy muy cobarde, pero no soy capaz de manifestar tan abiertamente mi cobardía. Aquí estábamos. Fue muy bonito. Ellos nos decían, hacía muchos meses que no veíamos tanta gente reunida. Había muchas, miles de personas en la Feria del Libro. Y ellos decían, es que no nos reunimos mucho porque cuando los rusos saben que hay una gran aglomeración de gente, tiran una bomba. Bueno, pues de milagro no la tiraron en la Feria del Libro. Supongo que les habría encantado matar lectores, matar gente que trata de buscar la verdad. Les habría encantado. Tal vez no tuvieron tiempo de planearlo. Fue una feria casi improvisada. Pero bueno, luego se acordaron de que había restaurantes llenos de gente y cuando nos acercamos más hacia el frente de guerra, pues ahí pasó esto. Lo que pasó en Kiev fue muy bonito, fue muy bien recibida la campaña, había mucha gente, estábamos con una premio Nobel de Paz, estábamos con la escritora hoy malherida, estábamos con el presidente del PEN Club, estábamos con la gran periodista Catalina Gómez, que fue nuestra compañera y nuestra guía en este viaje hacia el este de Ucrania. Y fue precisamente por lo bien que salió la mesa de Aguanta Ucrania. No estaba planeado que Victoria Amelina nos acompañara al Donbass. Ella dijo, esto me gustó tanto, voy a ir con ustedes. Y les muestro cosas que yo sé. Ella se fue con nosotros de queridura. Ella no tenía por qué estar ahí. Y la suerte horrible de que a ella le cayera una esquirla y a nosotros no. Ya eso forma parte de los azares y de los misterios de la vida. Así es. Nos quedan menos de 1 minuto, Francisco y Esteban, si quieren cerrar con alguna posición y yo concluyo, por favor. Y muy cortito. Sí. Sigue. Muy cortito. Quería aprovechar este espacio para agradecerle a toda la gente que nos ayuda en Aguanta Ucrania, a la comunidad ucraniana en Argentina a través de la Asociación Prosvita, pensar que nosotros estamos trabajando para ayudarlos a ellos y al final ellos nos están ayudando a nosotros, y a todos los escritores, a todas las celebridades y a todas las personas que han dado su testimonio, a presidentes de países que han dado su testimonio a favor de esta causa y que ojalá crezca muchísimo hasta poder terminar a colaborar con el fin de esta injusta y triste invasión. Samper. No, quería básicamente decir lo mismo, agradecer muy especialmente a Héctor, que desde que supo de la campaña se convirtió de verdad en un evangelista de esta campaña y ha logrado concitar intelectuales del mundo entero. Esta es una campaña de Latinoamérica, no es una campaña de Colombia, es una campaña de la gente, no es una campaña de los gobiernos, es una campaña que, como se ha dicho, defiende principios básicos y fundamentales de lo que debe ser la convivencia
de las sociedades. Y de nuevo, pues congratularnos todos por estar viendo a Héctor y a Sergio vivos y bien. Te mando un abrazo grande, Sergio y Héctor, y que de verdad puedan llegar a los destinos a donde van pronto y a salvo. Héctor, ¿quieres, por favor, tus palabras finales? No, muchas gracias. Ojalá este movimiento de Aguanta Ucrania de latinoamericanos por Ucrania, de latinoamericanos que entienden que esta es una barrera en defensa de la libertad y contra el despotismo, crezca y nos ayuden en esto que no es una campaña egoísta, sino una campaña por derechos humanos fundamentales. Una última cosa, Marce, las oraciones de todos, por favor, con Victoria, Melina, que se debate en este momento entre la vida y la muerte, como dijo Héctor, por queridura, por ir a mostrarles la tragedia que viven ellos día a día. Sin duda, nuestra solidaridad, nuestras oraciones con Victoria, a Catalina Gómez, esta colega impecable, valiente, que está allí en Ucrania, que sigue, que se quedó en la zona del bombardeo, en la zona donde cayeron los misiles. Un abrazo enorme. Pude comunicarme con ella en la madrugada y obviamente, Catalina, para ti un abrazo. A todos ustedes que nos siguieron en esta transmisión, muchas gracias. Acuérdense que no por estar lejos de la guerra podemos ser indiferentes. Nosotros que hemos vivido la apatía en el pasado, la soledad de confrontar, de afrontar nuestros propios conflictos internos, sabemos que estas voces de aliento son fundamentales y que en el siglo XXI es intolerable que un país invada a otro. Por favor, sigan nuestras cuentas, @aguantaucrania. Necesitamos las voces de todos y especialmente de los jóvenes que en este momento nos siguen. Muchas gracias. Héctor, te esperamos en Colombia. Un abrazo al comisionado de paz, al excomisionado, y estamos en comunicación pronto para vernos en Colombia. Buen regreso. Gracias. Gracias a todos ustedes por seguirnos en este momento. Gracias. Abrazo grande a todos. Gracias.